De acuerdo, Iñaki, sin más, cuando quieras. Recientemente se ha celebrado en Tokio el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor y ahí Lorimer Mosley ha dicho, Lorimer Mosley es un fisioterapeuta e investigador australiano que es un referente mundial en esta reconceptualización del dolor y ha dicho esto: hagamos que la gente entienda qué es el dolor antes de entender qué hacer con él. O sea, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el dolor, ¿no? Y de eso es un poco lo que vamos a intentar hacer esta mañana un poquitín. Normalmente, o sea, en los últimos más o menos 20 años ha habido un cambio muy importante, un conocimiento. Se ha profundizado mucho en el conocimiento del dolor, sobre todo conocimiento que ha venido desde el campo de la neurociencia. Este conocimiento, como muchas veces ocurre en la ciencia y en la medicina, tarda mucho tiempo en trasladarse de lo que es la investigación básica hasta las consultas clínicas, ¿no? Hasta lo que hacen los médicos o enfermeras hacemos en las consultas. Y esto parece que en parte es así porque mucho de este conocimiento nuevo es contraintuitivo, ¿no? Hasta la versión clásica del dolor era yo que si tengo un estímulo doloroso en el dedo, por ejemplo un pinchazo, estimula unos supuestos receptores dolorosos del dolor que hay en el dedo, eso se transmite, esa información, a través de unas supuestas vías del dolor que llegan al cerebro y en el cerebro esa información se hace consciente como dolor. Bueno, esto nosotros tenemos muchas experiencias, seguramente que vosotros tendréis personales, de pacientes, de gente conocida, en la que esto no es así, ¿no? O por lo menos no es solo así. Hay mucho más, ¿no? En lo que es el dolor. Os voy a contar solamente dos historias. Una es Andrés. Yo estuve trabajando al principio, cuando fui a trabajar a Álava, durante 10 años en una zona rural, y Andrés es un paciente de allá, de la zona de Valdegodía, donde estuve trabajando, y él es agricultor y una noche de verano estaba trabajando en el campo con la empacadora y se le atascó la empacadora, ¿no? Y entonces metió el brazo para desatascar, con la mala suerte de que la máquina le enganchó el buzo, le metió el brazo dentro, le rompió el cubito y el radio y se quedó ahí enganchado, ¿no? Y no había forma de salir de esa situación. Intentaba tirar, empezó a sangrar. Bueno, imaginaros el drama, estaba solo y a ver qué hacer en esa situación. Y él cuenta que se imaginaba que al cabo de unas horas su mujer y sus hijos, que estaban esperándole en casa, echándole en falta, le iban a ir a buscar y le iban a encontrar muerto allá, ¿no? Enganchado en la máquina y muerto. Entonces dijo que eso no podía pasar. Entonces se sacó una navaja del bolsillo del buzo y buscando el sitio por donde se había fracturado los huesos, él se cortó el brazo, ¿no? Se cortó el músculo, los músculos, los tendones, luego se hizo un torniquete con la mano izquierda como pudo para no sangrar, fue al tractor, llamó por teléfono al 112, bueno, imaginaros toda la movida, ambulancias, bueno, vaya la movida que se montó allá, ¿no? El caso, lo interesante de toda esta historia es que Andrés les cuenta que durante todo ese tiempo, mientras la máquina le enganchó el brazo, le rompió los huesos y durante el tiempo que estuvo allá atrapado y cuando se cortó el brazo, no tuvo dolor. No tuvo dolor. Él recuerda que no tuvo dolor. Luego ya cuando vino la ambulancia ya estaba a salvo, ¿no? Ahí, bueno, pues un dolor espantoso, ¿no? Imaginaros lo que es cortarse un brazo, ¿no? El dolor que tiene que producir eso. Pero durante todo ese tiempo, hasta que llegó la ambulancia, él no tuvo dolor. Experiencias de estas, aunque es algo, ¿no?, así como excepcional, pero de experiencias de estas hay muchas escritas, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos alguna experiencia más similar a esta que nos han contado. La otra historia es de este trabajador de la construcción. Esto se publicó en el British Medical Journal en el año 95. Era un trabajador de la construcción que, bueno, dio un salto, mientras está trabajando había una tabla con un clavo y se clavó el clavo. Le atravesó la bota de lado a lado. Imaginaros el dolor que puede suponer eso también. Este tenía mucho dolor, no dejaba que sus compañeros le tocasen nada y hasta que fue al hospital y allá con analgésicos y antes ya consiguieron quitarle el clavo poco a poco. Efectivamente había un buen agujero en la bota y en el calcetín, pero no en el pie, porque había traspasado el clavo los dedos, ¿no? O sea, entre dedo y dedo, y no había hecho prácticamente nada de ninguna lesión, ¿no? ¿Os creéis que tenía dolor? Yo me creo que tuviese dolor.
Entonces, el primer concepto que vamos a poner aquí es que dolor no es igual a daño, ¿no? Tenemos dos historias, digamos que podemos ponerlas en los extremos. Andrés con una lesión de tejidos importante sin dolor, y el trabajador en la que sin haber lesión tenía mucho dolor, ¿no? Por tanto, dolor no es igual a daño. Y entre estas dos circunstancias podemos encontrarnos todo tipo de combinaciones de intensidades de dolor e intensidades de daño, ¿no? Vamos a ir poniendo aquí un poco los conceptos. Primero, el dolor no es igual a daño. Bueno, ahora que vamos a hacer una prueba, quiero que me digáis en esta sala, no sé si conoceréis esta imagen de la bailarina, quién ve, que levante la mano el que ve la bailarina rodar, o sea, girar en el sentido de las agujas del reloj. Yo siempre la veo en ese sentido. Los que la vean en el otro sentido, en el sentido contrario, también hay bastantes. La mayoría de la gente la ve en un sentido, o sea, en el sentido de las agujas del reloj, y el resto de la gente no. Pero bueno, si seguís mirando, igual os ocurre alguna cosa curiosa. Va cambiando. Va cambiando. Va cambiando. Hay alguien que le parece que va cambiando. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa ahora en esta imagen. Es la misma, son las tres siluetas iguales, pero ahora las de los laterales van a cambiar y se va a definir la silueta, ¿no? Entonces lo que quiero es que os fijéis en la del centro, pero tomando como de referencia la de la derecha o la de la izquierda, y luego cambiáis. ¿Qué pasa? Que va cambiando, ¿no? Según qué referencia toméis, gira en un sentido o en otro, ¿no? Bueno, ¿esto cómo puede ser posible? O sea, lo que estamos recibiendo todos es un mismo estímulo sensorial, ¿no? Y entonces, ante un mismo estímulo sensorial, hay gente que ve que la bailarina gira hacia un lado y gente que ve que gira hacia el otro lado. Incluso una misma persona puede ver que gira a un lado y luego que cambia hacia el otro, pero el estímulo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, ¿quién decide que, bueno, percepción no es igual a la sensación? Una cosa es la sensación, que es el estímulo sensorial que recibimos bien a través de los sentidos o del propio cuerpo, y otra cosa es la percepción, lo que percibimos, ¿no? Entonces, ¿quién decide lo que percibimos? Pues evidentemente que es el protagonista de toda esta historia que vamos a contar hoy aquí, es el cerebro, ¿no? El cerebro es el que está decidiendo en qué sentido vemos que gire la bailarina. ¿Qué ocurre con el dolor? Pues con el dolor ocurre exactamente lo mismo, que el que decide si hay dolor o no hay dolor es el cerebro. O sea, el dolor es una percepción que se crea en el cerebro, ¿no? Como un psicólogo que está hoy aquí presente en una entrevista el otro día en el periódico, decía que el dolor se crea, ¿no? Bueno, pues se crea en el cerebro, ¿no? Y ya iremos viendo cómo se crea el dolor, ¿no? Para que el dolor se cree, se genere en el cerebro, se tiene que activar algo que se conoce como la neuromatriz del dolor, que es una compleja red neuronal que afecta a varias partes del cerebro, están ahí, las veis descritas, y que cuando se activa esta compleja red es cuando nosotros tenemos la percepción dolorosa, ¿no? Esto lo describió Ronald Merzack a finales de los años 80. Merzack era el que junto con Patrick Wolf describió la teoría de la puerta de entrada en el año 65, y a finales de los 80 describió esto. Y lo que decía era que esta neuromatriz se puede activar bien por estímulos periféricos que llegan desde los tejidos, pero se puede activar sin necesidad de esos estímulos periféricos. Como veremos luego, el dolor puede haber con nocicepción o sin nocicepción. Ramachandran, que es un neurocientífico indio que vive en Estados Unidos y que es famoso, sobre todo conocido por el tratamiento del dolor de miembro fantasma con la caja de espejos, no sé si la conoceréis, no vamos a entrar ahí, pero bueno, dice que el dolor es una opinión cerebral sobre el estado de salud del organismo en lugar de una mera respuesta refleja una lesión, ¿no? O sea, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Que es algo que se genera en el cerebro, ¿no? Bien, segundo concepto. Primero, el dolor no es igual a daño y el dolor se genera en el cerebro. Bien, pero entonces, ¿qué hace el cerebro, no? ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro realmente lo que está haciendo es recibir información, en este caso, por ejemplo, de los sentidos, recibe información del exterior, pero es tal la cantidad que está disponible ahí fuera para ser procesada que el cerebro no es capaz de procesar toda esa información. Para poder procesarla toda bien necesitaríamos un cerebro muchísimo más grande del que tenemos. Y mirad que es un cerebro complejo, pero necesitaríamos todavía un cerebro más grande. Entonces el cerebro lo que hace es
controlar, de alguna forma filtrar la información que está llegando desde fuera, y con la información que le llega lo que hace es, por un sistema complejo de cálculos, imagina la realidad que hay fuera. Realmente lo que estamos percibiendo es algo que el cerebro está imaginando, ¿no? La percepción se genera en el cerebro, es algo que el cerebro imagina. Hombre, normalmente se corresponde bastante bien con la realidad que hay fuera, ¿no? Porque de hecho como especie nos va bastante bien, ¿no? Pero no se corresponde para nada al 100% con la realidad que hay fuera, ¿no? El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. El cerebro crea el mundo que necesitamos, ¿no? Imaginaros que tenéis pánico a la montaña rusa y que os veis en esta situación, ¿no? Bueno, supongo que se os activará ahí, ¿no? La respuesta de estrés, la adrenalina, el cortisol, la taquicardia, la taquipnea, la sudoración, y yo, ¿cómo me habré metido yo aquí en esto, no? Bueno, pero imaginaros que realmente la situación es esta, que estáis en una sala de cine y estáis viendo una película, ¿no? Que de repente la película sale esto, ¿no? ¿O qué queréis? ¿Reaccionaréis ante esa situación también? O, bueno, seguramente sí, ¿no? Si te estás mirando eso como subir una montaña rusa que gira para arriba, va a coger las ratitas, probablemente tu cuerpo reaccionará, igual no de forma tan intensa como si verdaderamente estás subiendo una montaña rusa, pero bastante sí, sobre todo si tienes miedo a la montaña rusa. Y aunque no lo tengas, probablemente también te genera un poco de sensación. Pero ¿cuál es la situación real? La situación real es que tú estás ahí en la sala, en una silla sentado, o sea, sin ningún peligro de nada, ¿no? Y ahí no está pasando absolutamente nada, pero tu organismo, tu cerebro está respondiendo a lo que él está viendo, ¿no? El cerebro responde a la realidad imaginada, no a la situación real, ¿no? El cerebro, antes hemos dicho que imagina la realidad y responde ante esa situación imaginada, no ante la situación real. La tercera idea, el cerebro responde a la realidad imaginada, no a la situación real. Pero ¿qué pasa con el organismo? Con el organismo pasa lo mismo, o sea, esto que hace con la realidad de fuera, lo hace lo mismo con el propio organismo. Está recibiendo información a través de múltiples receptores de todo lo que está ocurriendo dentro del organismo, pero realmente la percepción que tiene del organismo la está imaginando también, ¿no? De la misma forma que imagina la realidad exterior, ¿no? Y como hemos visto antes, el cerebro responde, o sea, genera dolor, en el terreno del dolor concreto, genera dolor en base a la valoración de amenaza a los tejidos, no a la situación real de los mismos. Como veis en la situación de la bota, él respondía a la valoración de amenaza que veía ahí, ¿no? Y él veía que ahí había una amenaza real, ¿no? Un clavo atravesando la bota, eso es una amenaza real. Aunque luego la situación real no había lesión. El cerebro genera dolor en base a la valoración de amenaza a los tejidos, no a la situación real de los mismos. Realmente el dolor no es un buen indicador del estado de los tejidos, para nada, ¿no? Y desde luego, ya hemos visto antes en los dos ejemplos que hemos puesto al principio, pero sobre todo en situaciones de dolor crónico todavía menos. Y entonces, ¿cómo hace el cerebro para poner dolor o no poner dolor, ¿no? ¿En qué se basa? Bueno, de alguna forma lo que hace es intentar responderse a esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto de peligroso es esto? Esto que está ocurriendo ahora en este momento con esta información que tengo que poner dolor en esta parte del cuerpo o en todo el cuerpo o no. Se responde más o menos a esta pregunta. ¿Y cómo lo hace? Lo primero que necesita es información. Y la información le viene del sistema nervioso, ¿no? En las terminaciones del sistema nervioso están multitud de receptores. Si os acordáis de estos receptores de cuando estudiábamos en fisiología, a Merck también está por ahí. Y en el terreno del dolor, sobre todo los que cortan son los nociceptores. Los nociceptores son neuronas especializadas en la detección de daño o de peligro en los tejidos. Son unas neuronas que en sus terminaciones tienen unos receptores específicos que son los nocisensores o sensores de peligro, no de dolor, sensores de peligro, que son mecánicos, térmicos o químicos, ¿no? Y que se estimulan cuando hay un estímulo mecánico, térmico o químico de una cierta intensidad. Entonces, ahí como veis, bueno, aquí estaría el nociceptor, ¿no? Con los receptores, este sería el sistema nociceptivo, hace la sinapsis en el hasta dorsal de la médula y de ahí manda la información hacia el cerebro. Pero claro, si estamos hablando de que hay nociceptores, receptores de peligro, y que el dolor se genera en el cerebro,
¿cómo podemos seguir hablando todavía de receptores de dolor o de vías de dolor? Y esto todavía en las revistas, si leéis, y no de aquí, bueno, revistas, publicaciones de cierto nivel, se siguen hablando de vías de dolor. Y esto es un error conceptual. No existen vías de dolor, ni receptores de dolor, ¿no? Lo que hay es nociceptores o nocisensores o vías nociceptivas, pero ni receptores de dolor ni vías de dolor. Esto algunos expertos ya lo dijeron hace bastantes años, recalcando la importancia de esta diferenciación, pero ni todo se sigue hablando. Por tanto, dolor, antes hemos dicho que no es igual a daño, pero dolor tampoco es igual a nocicepción. Puede haber nocicepción sin dolor y puede haber dolor sin nocicepción. El cerebro necesita información, que es el sistema nociceptivo el que le aporta fundamentalmente. Pero claro, luego hay multitud de situaciones, eventos que pueden ser amenazantes para el organismo, pero que el sistema nociceptivo no es capaz de detectarlo, ¿no? Porque el sistema nociceptivo se activa cuando hay un contacto, ¿no? de presión térmico-químico, un contacto directo. Pero hay muchas otras situaciones que, bueno, pues, que pueden ser amenazantes y que el organismo no es capaz de detectarlas. Entonces el organismo lo que hace es aprender, ¿no? Aprender qué situaciones pueden ser amenazantes para el organismo. Y ahí es donde pueden venir los problemas, ¿no? Hay tres tipos de aprendizaje: el asociativo, por observación o cultural. El asociativo o condicionado, aquí os presento el perro de Pavlov, que ya yo creo que ya lo conocéis, ¿no? La comida, la campana, tal. Bueno, esto que describió Pavlov hace muchos años, nuestro cerebro está haciéndolo continuamente con multitudes de sensaciones, ¿no? De estímulos sensoriales, y va buscando patrones y asociaciones continuamente, ¿no? Pues lo mismo que un olor me recuerda a cuando era pequeño, o la Madeleine de Proust, que conocéis, ¿no? Que le recordaba a su abuela y tal, o yo que he comido unas ostras y me han sentado mal, ¿no? Porque estaban mal las ostras y he tenido una infección alimentaria, pues es muy probable que la siguiente vez que vaya a comer ostras, sobre todo si es en poco tiempo, el organismo le dé asco, ¿no? Y produzca un rechazo, pues mi organismo ha aprendido, ¿no? Que eso puede ser peligroso, entonces lo rechaza a través del asco, ¿no? De la sensación de asco. Bueno, esto lo está haciendo continuamente, ¿no? En el terreno del dolor también puede ocurrir que un estímulo, a ver, lo voy a señalar aquí, un estímulo no condicionado, que podría ser un estímulo nociceptivo, por ejemplo un pinchazo en la mano, llega el estímulo a la médula, de la médula llega hasta el cerebro y se genera el dolor. Si asociamos este estímulo nociceptivo con otro tipo de estímulo sensorial, que puede ser visual o otro tipo de estímulo, y se asocia varias veces, como hacía Pablo con el perro, al final no hace falta el estímulo nociceptivo, solamente esos otros estímulos para que se genere el dolor. Y esto es lo que se está investigando ahora. Este es un estudio que se hizo de esta forma, en el que se presentaban una serie de imágenes a personas voluntarias a la vez que se les hacía estímulos nociceptivos en la mano, ¿no? Y luego en una segunda fase lo único que hacían era presentarles las imágenes y ellos tenían que decir a ver qué les evocaba esas imágenes. Y aquellas imágenes que habían estado asociadas previamente con estímulos nociceptivos en la mano les provocaba dolor en la mano, sin que hubiese estímulo nociceptivo. Solamente comer el avestruz o la taza ya les dolía la mano, ¿no? Porque antes ya se había hecho el aprendizaje. Luego también aprendemos por observación. Desde que nacemos estamos observando continuamente el mundo y los niños aprenden, vamos, en una barbaridad desde que nacen, ¿no? Aprenden en el entorno familiar, luego en el entorno escolar, y aprenden de todo lo que están viendo, ¿no? Y esto se debe en gran parte a las neuronas espejo. Esto supongo que algo ya conoceréis. Las neuronas espejo fueron descubiertas en el año 95 por Ricciolati en la Universidad de Parma, en Italia. Y estaban viendo qué pasaba en el cerebro de los macacos cuando hacían una serie de actividades, en este caso por ejemplo comer, veían qué parte del cerebro se activaba, y luego lo que se dieron cuenta es que esas partes del cerebro se activaban también cuando las mismas partes del cerebro que se activaban en el macaco cuando comía, se activaban también cuando les veía a ellos comer, ¿no? Esto le llamaron neuronas espejo porque, bueno, era como una especie de reflejo de la realidad externa, ¿no? Que ocurría en el cerebro. Entonces, a partir de aquí ha habido muchísima investigación sobre las neuronas espejo para saber qué papel juegan, ¿no? Y bueno, parece que tienen un papel importante en la empatía, de la cual aquí ya se ha hablado mucho en este congreso, ¿no? En la capacidad de saber la intención de otra persona cuando le estamos haciendo ver algo, cuál es su intención, o el aprendizaje por imitación, ¿no?
Este es un estudio que se hizo con voluntarios también, en el que se les ponía esa serie de imágenes, no sé si las veis bien, o vídeos, en los que las personas que aparecían en las fotografías o en los vídeos sufrían lesiones, ¿no? Lesiones de varios tipos. Ahí veis uno, el atleta ese, en el que se le dobla la pierna, que tiene una fractura ahí de tibia y peroné, ¿no? Y entonces les hicieron un cuestionario para que dijesen qué es lo que sentían cuando veían esas imágenes, ¿no? Y todos decían que les resultaba desagradable, claro, esas imágenes, ¿no? Pero hasta 31 de los 108 decían incluso que tenían dolor. Y que tenían dolor en aquella zona del cuerpo donde veían la lesión en la fotografía. Por ejemplo, en el atleta les dolía la pierna, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue, de ahí cogieron una muestra y les hicieron, a unos de esos voluntarios, les hicieron resonancias magnéticas funcionales, ¿no? Para ver qué pasaba en su cerebro. Y lo que vieron era que las partes del cerebro que se activaban eran distintas en aquellos que solo describían como sensación desagradable, o como aquellos que decían que sentían dolor, ¿no? En los que sentían dolor se activaban una serie de zonas del cerebro que son las que forman lo que conocemos como la neuromatriz del dolor, que es la que hemos visto antes, ¿no? Solo con ver imágenes. O sea, que el cerebro lo que está haciendo es grabando continuamente todas aquellas circunstancias, eventos que pueden ser amenazantes para el organismo, ¿no? Y luego, cuando esa circunstancia se vuelve a presentar, pues es probable que responda poniéndonos dolor en alguna parte del cuerpo, ¿no? Para avisarnos, ¿no? Luis Gifford era un fisioterapeuta que murió hace 2 años, decía que la biología del dolor a nivel de conexiones sinápticas es igual que la biología de la memoria, ¿no? Y luego está el aprendizaje cultural, ¿no? El aprendizaje cultural, pues lo mismo, también desde que nacemos estamos sometidos a toda la información que nos está llegando, primero del entorno familiar, luego del escolar, medios de comunicación, y por supuesto que ahí abajo igual tenemos que estar, como más grande estamos los expertos, ¿no? Que somos los sanitarios, se supone que somos los expertos, ¿no? Pero en este terreno concreto, muchas veces la información que estamos dando a los pacientes, la verdad es que no es una información muy adecuada, y a veces puede ser más iatrogénica o nocébica más que otra cosa, ¿no? O sea, que tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos a los pacientes, ¿no? Este es un estudio que se hizo en Alemania, cuando hubo la reunificación de las dos Alemanias, y vieron la prevalencia del dolor lumbar y compararon entre las dos Alemanias, ¿no? Como veis, en el 91, que fue cuando fue la reunificación, la prevalencia era muy diferente entre las dos Alemanias. Era más baja, un 15% más baja en la Alemania democrática, la Alemania del Este, que en la Alemania federal, ¿no? Y luego siguieron a ver qué pasaba después de la reunificación, y curiosamente, solamente 2 años después, la diferencia se había reducido un 4%, y en el año 2003 la prevalencia era la misma entre las dos Alemanias. Claro, y no es que la Alemania federal se haya disminuido, no, era porque se igualó, porque la Alemania democrática había aumentado la prevalencia. Los autores de este estudio llegaron a la conclusión de que está claro que después de la reunificación todos los mitos sobre la espalda y las ideas erróneas sobre el dolor lumbar omnipresentes en las sociedades occidentales se difundieron de inmediato en Alemania del Este. Luego de esto nos hablará algo más también. Y por supuesto que todo este aprendizaje es inconsciente, algo puede ser consciente, pero la mayor parte de este aprendizaje el organismo lo realiza de forma inconsciente. O sea que mucho cuidado con lo que decimos en la consulta, ¿no? Tiene una artrosis de caballo, es una artrosis de caballo, que tanto se dice, no sé yo, los caballos no sé qué artrosis tienen, pero en fin, nos gusta mucho, ¿no? Acabará en una silla de ruedas. Tiene que evitar el estrés, es normal que le produzca dolor de cabeza. ¿Por qué el estrés tiene que producir dolor de cabeza? Algo que está tan extendido, ¿por qué? ¿Dónde está el estímulo nociceptivo ahí? ¿No? El estrés produce... Esto es algo que está muy extendido. Tiene la columna destrozada, como una mujer de 80 años. Claro, con esto ya, vamos, vas jodido a la mujer si le dices esto, ¿no? Bueno, y terminamos, el cerebro necesita aprender, el dolor también se aprende en las memorias del dolor. ¿Y entonces qué hacemos con todo esto? Bueno, pues al final el cerebro lo que hace es coge información del sistema nociceptivo, ¿no? Información de los tejidos, eso, de lo que está ocurriendo, de daño o peligro, y luego la información a través del aprendizaje subjetivo, por observación o cultural. Con todo esto el cerebro lo que se crean hay las creencias, las expectativas, las memorias del dolor, los significados, contextos, miedos, y con todo esto es con lo que el cerebro al final decide poner dolor o no dolor, ¿no? La respuesta a esa pregunta. ¿Y entonces qué hacemos?
Pues hombre, si hay nocicepción, pues vamos a ir con la antinocicepción. O sea, fármacos que tenemos mogollón, ¿no? Antiinflamatorios, analgésicos, opioides, bueno, lo que sea para intentar reducir la nocicepción. Pero si no hay nocicepción o la nocicepción no es lo más importante, como suele ocurrir en el dolor crónico, pues vamos a la educación, ¿no? La educación del paciente, que es lo que estamos haciendo nosotros, la educación, pacientes con migraña, con fibrilancia, con dolor lumbar, ¿no? La educación, aquí tenéis algo de bibliografía, ¿no? Que es la que utilizamos nosotros. El primer libro explicando el dolor de Lorimer Morley, que es el que he puesto al principio. El segundo, que es de migraña, una pesadilla cerebral, de Arturo Goicoechea. Y los otros dos en inglés, es algo de la bibliografía. Y la educación podemos hacerla individual, grupal o poblacional. Poblacional, luego si queréis hay algún estudio, ahora no voy a comentar, pero hay algún estudio que se ha hecho también a nivel poblacional, ¿no? Y para terminar, esto es un logotipo de un congreso en el que estuvimos hace 2 años en Sevilla, ¿no? Que pone, veis ahí un cerebro en el que pone, sale de la boca pain, dolor, está todo en inglés, pues pensamientos, emociones, humor, bueno. ¿De qué creéis que era este congreso viendo ese logotipo? Hablan de dolor, pero está ahí el cerebro, no, pues sería de psicólogos o de neurólogos o de, bueno. Pues no, era un congreso de fisioterapeutas, es de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor. Un congreso en el que miraban exclusivamente al cerebro, ¿no? Todo el programa era, y venían expertos mundiales que hablaban solo de cerebro, o sea, fisioterapeutas que no miraban a los tejidos, sino que miraban al cerebro. Entonces yo lo que me pregunto, ¿y nosotros a dónde estamos mirando? Ahí lo dejo.